Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Formidables buenas noticias que levantan la carga. Leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bajo el reino de la gracia es tan fácil hacer el bien como lo es hacer el mal bajo el dominio del pecado. Y así debe suceder, ya que si no hay más poder en la gracia que en el pecado, no podemos ser librados del pecado de modo alguno, pero podemos ser salvos del pecado. Nadie que dé crédito al cristianismo puede negar esto. Ser salvos del pecado reposa sobre el hecho de que hay más poder en la gracia que en el pecado. No puede ser de otro modo. Allí donde el poder de la gracia toma el control, será fácil hacer el bien. Nadie ha podido apreciar que sea naturalmente difícil hacer el mal, ya que, de forma natural, el ser humano es esclavo del poder del pecado que domina con poder absoluto. Pero mientras este poder del pecado domina, no solamente es difícil, sino imposible hacer el bien que conocemos y deseamos hacer. Ahora bien, si estamos bajo la influencia de un poder mayor, ¿no es evidente que será igualmente fácil estar al servicio de este poder mayor como era fácil servir al otro poder cuando dominaba? La gracia no es solamente más poderosa que el pecado. Si solo fuera esto, ya tendríamos razón bastante para animarnos. Pero hay mucho más poder en la gracia que hay poder en el pecado. Porque allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5 y el versículo 20. Por lo tanto, para cada pecador de este mundo hay mayor esperanza. Pero podemos preguntarnos, ¿de dónde viene la gracia? La gracia viene de Dios. Veamos lo que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 7, escribió: A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, podemos preguntarnos de dónde viene el pecado. Ciertamente del diablo. Entonces, tan cierto como que 2 más 2 son 4, hay más poder en la gracia que en el pecado, ya que Dios es más poderoso que el diablo.